Bien. Bueno, entonces yo elegí el paper que se llama Un error persistente usando ángulo de acción en mecánica hamiltoniana, que es un paper de Heine y Nelson. Entonces, bueno, la idea es más o menos ir un poquito con la introducción primero, ver una motivación. Es que ellos en realidad habían hecho un paper antes donde hacían un análisis del péndulo de Foucault usando tratamiento de ángulo de acción. Y lo que vieron después es que identificaron un error que aparece a menudo en varios textos, incluso aparece también en el Goldstein, me fijé el otro día. Este, y ese error aparece al evaluar la integral de acción radial para el péndulo de Foucault y otros problemas por ejemplo, el problema de Kepler también. Y eso, el problema es que trae una pérdida de ciertas frecuencias características del sistema que se está estudiando. Entonces, bueno, recordemos que el uso de variables de ángulo de acción lo que requiere es encontrar un sistema de coordenadas para el problema que se está estudiando, donde la ecuación de Hamilton-Jacobi quede separable, ¿no? Entonces, si consideramos pequeñas oscilaciones en el péndulo de Foucault, se puede ver que para esto basta con poner un sistema de coordenadas polares, que el origen esté fijo a la superficie de la Tierra y que pase por el eje del péndulo. Bueno, entonces vamos con un poquito del contexto. La variable, hay dos variables de acción, digamos, conjugadas en el péndulo de Foucault que resultan de interés. Una es la conjugada del ángulo polar, ¿sí? Que esto directamente resulta el momento angular con respecto al eje del péndulo, no tiene mayor dificultad. Pero el problema aparece cuando se evalúa la acción relacionada a la coordenada radial. Me faltó poner radial ahí, pero bueno, hagan de cuenta que dice radial. Esa es más difícil de ver geométricamente. Queda esta integral y en general resulta bastante más complicada y es de hecho la que, la que resulta de interés después. Porque esa integral suele aparecer en tratamientos de ángulo de acción y una de las maneras más elegantes de resolverlo es usando integrales de contorno. Y hubo dos autores que se centraron a estudiar eso, fueron Sommerfeld y Born. Y Born, de hecho, hace un tratamiento mucho más específico, que es el que los autores del paper se basan para hacer el suyo propio, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que queda esa integral? O cuál es el problema en realidad, es que los autores, al usar el método de Born en un paper obtienen un hamiltoniano donde deducen una de las dos frecuencias normales, ¿sí? La otra como que desaparece por lo que va a aparecer ahora. Entonces, la integral es esta, ¿sí? Es JR, que da una constante por la integral de contorno de este término que está acá, ¿sí? Con una raíz cuadrada donde R sobre R, donde A, B y C son constantes positivas y B cuadrado es mayor o igual a A. Entonces, bueno, lo que hace es deduce que el resultado es este que está acá, ¿sí? 2pc por B menos raíz de A. Bueno, pero lo que ocurre es que, si bien la forma de la solución es correcta, A suele ser proporcional al cuadrado del momento angular. ¿Sí? Entonces, si ponemos A igual a L cuadrado, o alguna, no sé, proporcionalidad acá cuadrática, lo que tendríamos que poner es que el JR queda 2πc por B menos valor absoluto de R. ¿Sí? Pero Born presenta resultados sin el valor absoluto. Y el problema es que eso elimina una de las dos frecuencias normales. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, digamos, cómo se arregla este problema, o sea, qué pasa cuando uno pone el valor absoluto y cuál es la diferencia entre los dos métodos. Entonces, bueno, esto aparece en muchos textos, como les decía, incluso aparece en el Goldstein cuando estudia el problema de Kepler. Pero bueno, lo que pasa, creo yo, por lo menos lo que me pareció, es que el problema de Kepler tiene una cierta característica donde eliminar la frecuencia normal que resulta no es tan problemática, porque en vez de girar por un lado, digamos, termina girando por el otro. El sistema, pero con Foucault sí hay problema. Ese problema pasa por el tema de la precesión de Coriolis, eso lo vamos a comentar ahora después. Entonces, si no usamos el valor absoluto en la solución anterior, el hamiltoniano del sistema queda de esta forma. ¿Sí? M es la masa, K es la constante del potencial que tiene esta forma, y R, θ y φ son las coordenadas esféricas. Entonces, si llamamos alfa al ángulo conjugado asociado a la acción radial, lo que tenemos es que los tres ángulos conjugados quedan iguales. ¿Sí? Quedan los tres de esta forma.
Esto lo pueden ver en el Goldstein en la página 470. Ahora después si quieren vemos eso también. Pero bueno, ¿cómo queda esto con la solución? O sea, poniendo el valor absoluto. Habría que poner el valor absoluto en j tita más j phi. Sí, en este caso el alfa punto, noten que queda igual, porque la derivada se toma en jr, pero cuando hago la derivada en j tita, me sale un más menos en función de cómo quede el signo de lo que está dentro del valor absoluto. ¿Sí? Entonces voy a tener un más menos ahí. Por supuesto que tita punto y phi punto quedan iguales. Porque tiene la misma forma simétrica acá abajo. ¿Sí? Entonces voy a tener un más cuando este bicho sea positivo y voy a tener un menos cuando sea negativo. Eso no se ve si no se pone el valor absoluto, que es la solución original. Bueno, entonces como conclusión así general, lo que vemos es que si bien resulta tentador ignorar un error que solamente lleva un cambio de signo, ¿sí? Muchas veces eso no sé, como que se desprecia o no se entra mucho en detalle, en casos como el péndulo de Foucault, las magnitudes de las frecuencias normales de los dos sentidos de rotación se ven diferidas por la frecuencia de precisión de Coriolis. Entonces el resultado termina siendo una pérdida de una de las frecuencias normales. Bueno, en realidad esto era todo lo que tenía para decir, me parece que fui demasiado rápido, pero tampoco quise hacerlo muy largo, pero... Bueno, muchas gracias. No, está bueno. Yo la verdad que el cálculo que conocía era el del Goldstein para el problema de Kepler, que ahí directamente te queda JR, J phi, J tita, y te olvidás, de hecho. Sí, además si lo ves así medio rápido, se te repasa poner el valor absoluto. Sí, sí. No es algo... De hecho, en el Goldstein, Pero... sí. Digo, yo lo que había visto toda la vida fue eso. Y Sí, la sí. verdad que me sorprendió. Sí, además, o sea, son cosas importantes, ¿no? Porque perdés tipo una de las dos frecuencias, no es que perdés una de 30 y decís, bueno, tal, otra más o menos es combinación de las demás, pero me llamó la atención justamente eso. Y que el problema de Kepler es un problema muy degenerado, entonces ahí no se ve, pero Foucault, por lo que mostraste, sí, efectivamente, Mm. es importante. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas de los compañeros? ¿No hay preguntas? ¿O entendieron todo? ¿No entendieron nada? No sé cuál es la respuesta. Es binario, ¿no? Bueno, no sé. Ah, una cosita más que sí quería decir, que me fijé, es que vi cuando era que había salido las fechas de las ediciones de Goldstein, y según lo que vi, la última edición de Goldstein es posterior al paper este. Entonces no sé si no lo corrigieron porque no saben, no tienen este resultado o porque no les pareció. Nada, comentario aparte. Ya que estamos, les comento, cuando salió la tercera edición, que no me acuerdo exactamente, pero ya tiene unos años, vieron que tiene el dibujito ese, que es como un problema de dos cuerpos, que sigue una figura como si fuera un trébol. A ver si lo puedo buscarme. Bueno, pongo pausa.